Hola a todos, bienvenidos al segundo foro del ciclo El ahorro después del coronavirus, que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y Schroders. ¿Cómo proteger las inversiones en tiempos de crisis? Es el tema de este foro, sin duda una de las grandes preocupaciones de inversores y asesores. Por eso vamos a intentar darles hoy todas las pistas posibles con la ayuda de nuestros expertos invitados. Gracias a todos por estar con nosotros conectados y sabéis que ya está abierto el turno de preguntas para que podáis ir planteando las cuestiones a nuestro exponente que en unos minutos yo iré trasladando. Recordad también que este foro es válido para 1 hora de formación para la certificación de los asociados de ESPA. Empezamos. Doy la bienvenida a nuestro primer ponente, Santiago Satrústegui, presidente de Avante Asesores y de ESPA España. Hola Santiago, ¿qué tal? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias por contar con nosotros. Y doy la bienvenida también a Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Alejandro. Muchas gracias por la invitación y también a los patrocinadores que hacen posible este evento. Santiago, llevábamos mucho tiempo preparándonos para una crisis en los mercados por la ralentización de la economía, por las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales, y al final se ha desatado por una causa totalmente imprevista. ¿Pero estábamos preparados para soportar una crisis? Bueno, yo creo que en la parte financiera, los mercados y la inversión con riesgo, la idea de largo plazo y tratar de tener rentabilidad asumiendo riesgo es consustancial con las crisis. O sea, esta crisis se produce ahora, pero hace tan solo casi 15 meses teníamos otra muy importante a finales del 18 con una caída también importante. La cuestión es que esta crisis ha sido una crisis más de verdad que otras crisis que son simplemente movimientos del mercado, y aquí lo que pasa es que hemos saltado los niveles de preocupación de las crisis que son de verdad, y esta es una de las crisis pues más importantes de toda la historia desde el punto de vista de movimiento de las cotizaciones y todos los indicadores. Y lo que pasa es que en este caso se produce por algo exógeno, se produce por un evento que bueno, era previsible dentro de que nos enfrentamos a epidemias, pero nunca había habido ninguna epidemia que hubiera tenido tanta incidencia, no solamente en los mercados, sino en la economía mundial. Nunca había afectado algo de esta manera. Entonces yo lo que creo es que siempre hay que vivir bajo la espada de Damocles de una crisis. La gestión de inversiones significa que tienes que estar manejando el riesgo y lógicamente yo creo que esta crisis a estas alturas, yo creo que es un mercado bastante maduro y yo creo que nos ha cogido bastante preparados, independientemente de que eso no quiere decir que supiéramos que iba a pasar de esta manera y en este momento, ¿no? Ángel, desde la crisis del año 2008, los supervisores y autoridades monetarias se marcaron como prioridad proteger el ahorro y los inversores. Hemos visto iniciativas como la directiva MiFID, por ejemplo. ¿El ahorro ha llegado bien protegido a esta crisis? Como bien dices, la legislación desde el año 2008 ha ido en una línea mucho más proteccionista en favor de los ahorradores e inversores. MiFID sin duda es uno de los puntos más esenciales en los temas legislativos en los que se ha notado esta tendencia y, por ejemplo, en el caso de MiFID, pues destacar 4 cuestiones que sí que creo que han ido en esa línea que tú mencionas. En primer lugar, la realización de los test de conveniencia o de idoneidad a los clientes y ahorradores que quieran invertir en un producto de inversión. En segundo lugar, la obligación de los distribuidores de perfilar a sus clientes. En tercer lugar, esa exigencia de formación para todas las redes, tanto las que comercializan como las que asesoran. O también, en cuarto lugar, esa obligación de un mayor desglose
en cuanto a los costes que se repercuten a los clientes. En este sentido, sin duda, la legislación es mucho más proteccionista en favor de los inversores, si bien es cierto que esto ha implicado un esfuerzo por parte de todas las entidades en términos de costes, pero que en todo caso pues se dan por bien empleados en favor de los inversores y nos cogen una situación donde podremos comentar, si no más adelante, el perfil de riesgo de los ahorradores en comparación con el año 2008 es mucho mayor, con una mayor ponderación de sus activos en renta variable, y esto también pues marca diferencias que podemos, si no, comentar más adelante. Santiago, pero cuando llegan momentos como el actual, son muchos los inversores que no se sienten cómodos con las posiciones que tienen en cartera. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen a la hora de diseñar las carteras? Y también, ¿ha llegado el momento de que los asesores incorporen elementos más humanos y personales a las carteras que suelen salir a relucir en momentos de fuertes crisis como el actual? Bueno, yo te contesto, yo tengo dos gorros ahora mismo. Tengo el gorro de presidente de Avante y el gorro de presidente de EFPA. Entonces, yo creo que desde el punto de vista más general, desde el punto de vista de EFPA, yo lo que creo es que el asesoramiento financiero, y nosotros somos pues probablemente un grupo de profesionales que desde hace mucho tiempo están preocupados de dar un servicio de calidad, pues anticipándonos a la legislación y preocupándonos por nuestra propia formación desde hace mucho tiempo. Yo, en ese sentido, creo que se ha hecho y se va haciendo nuestra actividad cada vez mucho mejor. Porque yo creo que nuestra actividad básicamente no la podemos reducir solo a hacer carteras. O sea, yo creo que las carteras las tienen que hacer los gestores, los que están cerca del mercado. Los asesores financieros lo que tienen que hacer es fundamentalmente hablar con los clientes y tratar de entender qué es lo que necesita cada cliente, y es el que determina el nivel de riesgo, pero no necesariamente es el que tiene que estar haciendo las carteras. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, y yo creo que hemos pasado en estos años de la función un poco de gestor barra asesor a separar el gestor por un lado y el asesor por otro, con lo cual el tiempo que libera el asesor lo dedica a conocer mucho más al cliente, que es la clave para que el cliente esté cómodo en una caída. Y un cliente con los mercados cayendo y con el nivel de pánico que nos envuelve puede estar cómodo. Pues sí que puede estar cómodo si se ha hecho el trabajo adecuado previamente. Desde Avante, nosotros lo que llevamos muchísimos años, casi 20 ya, promocionando y defendiendo una forma de hacer la aproximación al mercado, que es a través de un ejercicio de planificación financiera, que consiste básicamente en saber, a través de un ejercicio de análisis de tus propios objetivos y de tu patrimonio y de tus necesidades futuras, porque lo estableces con una persona que te dedica mucho tiempo, te dedica muchas horas, llegas a la conclusión, conjuntamente con esa persona, de cuánto le tienes que pedir al mercado, de qué rentabilidad necesitas, que es la pregunta que hay que hacerse antes de que vengan las crisis. Y luego lo que tiene que ocurrir para estar relativamente cómodo mientras estás conviviendo con una crisis como esta, es que tu cartera te mueva en los rangos que has previamente definido con el cliente o con el asesor. La clave es que no te sorprendan los productos que tienes y tengan un comportamiento dentro del rango previsible. Y si a ti te habían dicho al hacer la cartera que la cartera podía llegar a caer en un momento de crisis importante, un 20% o un 25%, y te ha caído un 15%, pues quiere decir que estás todavía dentro de ese rango. Nadie quiere perder un 15% o estar en un momento dado puntual perdiendo un 15%, pero si eso es una cosa que has planteado con la cabeza fría en el momento del diseño, luego es mucho más fácil convivir con eso. Si lo que te han dicho que ya no se hace es métete aquí porque ganas tanto y no tiene riesgo, pues lógicamente eso está mal hecho. Pero yo creo que llevamos tantos años de mercados difíciles que yo creo que ha habido un aprendizaje importante, y yo creo que muy pocos inversores ahora mismo
pueden pensar que pueden obtener rentabilidad sin asumir ningún riesgo. La clave es trabajar bien cuánto riesgo necesitas asumir para conseguir los objetivos que necesitas para ti, no para un inversor estándar que diseñes en una cartera perfilada con una especie de retrato robot de quién es el inversor, sino de cada uno de los clientes que les has hecho su análisis y sabes qué cartera tiene que tener cada uno. Ángel, a la hora de proteger nuestras inversiones, a la hora de invertir, ¿qué es innegociable? ¿El asesoramiento, el largo plazo, la planificación? Como bien mencionas, Alejandro, es innegociable eso y muchas más cosas de manera conjunta, porque además no son incompatibles. Santiago ya ha mencionado algunos de estos factores. El tema claramente del horizonte temporal es fundamental. Hay ahorradores que tienen un horizonte temporal más de corto, más de medio o bien de largo, por lo tanto es importante identificar bien ese horizonte temporal. En segundo lugar, la necesidad de liquidez que va a tener esa persona en el corto, en el medio o en el largo plazo y, por supuesto, cuáles son esos gastos previstos que tiene. Todo esto en el marco de un análisis, si es con un profesional, un asesor financiero, pues sin duda va a ser mucho más fácil, como comentaba Santiago, pero en todo caso, tengas asesor financiero o no, lo importante es tener en cuenta, uno, cuál es mi horizonte temporal donde ese dinero en principio no lo voy a utilizar y segundo, qué necesidades de liquidez voy a tener a corto, medio y largo plazo. Y en ese sentido, la experiencia que tuvimos de los mercados en el último trimestre del año 18, donde hubo una caída importante en las rentabilidades de los mercados y que luego se recuperó en la primera parte del ejercicio pasado, el 19, teniendo un año de rentabilidades espectaculares, tanto en renta fija como en renta variable, lo que nos tienen que llevar a pensar es, uno, que la toma de decisiones por el inversor, por el ahorrador, de manera individual, puede hacer perder oportunidades de recuperación y también lo estamos viendo, aunque luego comentaremos probablemente más adelante, cómo la toma de decisiones precipitadas, como ocurrió en el año 18, nos van a impedir el que lleguemos a poder recuperar, como ocurrió en el año 19, no solo las pérdidas tenidas, aunque sean latentes, sino toda esa escalada de rentabilidad que hemos tenido en el año 19. Por lo tanto, es muy importante no tomar decisiones precipitadas y mantener claros cuáles son nuestros marcos de comportamiento. Santiago, cuando se desató la crisis del coronavirus, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué os preocupó más al entrar en contacto con los clientes? ¿Tranquilizarles sobre la situación del mercado o conocer el grado de estrés y preocupación de cada uno? Bueno, yo te cuento la experiencia nuestra en Avante. Me remonto un poco porque, lógicamente, esto tiene un principio. A lo largo del mes de febrero nos vamos dando cuenta que empiezan a pasar cosas, pero quizá desde el punto de vista de inversión venimos de un poco antes. Yo creo que lo ha explicado muy bien Ángel. El año 18, a finales, hubo una mini crisis, o sea, una crisis sensible, porque hubo una caída fuerte a final de año. Nosotros en ese momento decidimos, lógicamente, por el modelo que tenemos y lo que los clientes nos habían delegado, entrar en el año muy invertidos. Nosotros empezamos el año 19 sobre una cartera modelo 50-50, invertidos como un 65%, o sea, muy sobreponderados en riesgo. Y eso nos permitió, como explicaba Ángel, hacer muy buenas rentabilidades en esas carteras, en todas las carteras, en el año 19. Y de alguna manera, tampoco sabíamos lo que iba a pasar, pero pensábamos que después de haber subido pues, una cartera moderada a un 12,5% en el año 19, pues que era razonable ponerse en una posición más prudente. Con lo cual, durante el mes de febrero, aunque el mercado siguió tirando, estábamos
infrainvertidos. Estábamos con una cartera como en un 45% en renta variable. Con lo cual, lo bueno que nos ha pasado es que cuando los mercados empiezan a caer fuerte, pues estábamos con una cartera con un riesgo bastante controlado, muy diversificada a través de fondos. Nosotros, ¿qué cosas especiales hemos hecho a partir de la primera, segunda semana de marzo, que es cuando empezamos a entrar en una situación excepcional? Pues yo creo que nosotros desde el principio pensamos que la crisis que estamos viviendo todavía, que todavía no hemos salido, es una crisis muy atípica, porque tiene, a diferencia de todas las crisis anteriores financieras, Ángel y yo, que somos de la misma quinta, nos ha tocado la época de la historia peor en cuanto a crisis. Hemos tenido la suerte de vivir casi todas las grandes, nos han tocado a nosotros. Pero todas las crisis financieras, incluida la del 2008, tenían una diferencia con esta, que solo eran financieras. O sea, en la crisis del 2008 no pensabas que te podías morir, ya no pensabas que tenías que cambiar tus hábitos o que tenías que proteger a tus padres o a tus abuelos. Entonces, de entrada, lo primero que había que ver en esta crisis es que había un shock importante que no iba a ser solo financiero y que nos iba a afectar en todos los órdenes de nuestra vida, con lo cual había que organizarse para poder llegar al inversor de una manera distinta. Nosotros intentamos estar a través de nuestro equipo de consejeros financieros muy cerca de nuestros clientes, pero como excepcional, a partir del día 13 o 14, el primer día que nos quedamos en casa, porque ya entendíamos que había que ponerse en una situación mucho más de teletrabajo, lo que hicimos fue mandar una carta que hemos estado mandando todos los días, que la he escrito yo todas las tardes, a nuestros clientes explicándoles lo que estaba pasando, una cosa muy breve, pero una síntesis de lo que estaba pasando y de lo que estábamos haciendo en las carteras, para tenerles informado de cómo interpretábamos todo lo que pasaba. Lógicamente, pues la primera, segunda, tercera semana de marzo fue mucho más difícil. El mercado hizo mínimos en el 23 de marzo, que era lunes, y luego a partir de ahí pues hemos vivido una recuperación también bastante fuerte, pero todavía seguimos dando ese nivel de cercanía porque nos parece fundamental. En las crisis el inversor necesita sobre todo información, es clave que su asesor le llame, tampoco tiene que estarle llamando todos los días, pero sí puede tener o debe tener un sitio donde todos los días pueda consultar, si le interesa, qué está pasando. Y luego el siguiente ejercicio más técnico es una vez que ya ha pasado el primer efecto más emocional, pues yo creo que hay que hacer un análisis más racional, sentarte con tu asesor financiero y repetir la planificación que hiciste en su momento, básicamente para entender que tus necesidades y tu situación patrimonial no ha cambiado sustancialmente, con lo cual puedes mantener los niveles de riesgo. Y si ha cambiado, porque en esta crisis, como es una crisis no solo financiera, pues hay muchos inversores que han podido tener un shock en su empresa, pueden estar en un ERTE, puede ser un autónomo que a lo mejor has tenido que cerrar la empresa y no sabes qué va a pasar. Hay empresas que van a necesitar que los propietarios aporten dinero, con lo cual lo van a tener que sacar de sus recursos financieros. Bueno, pues en este caso, lo que hemos hecho ya en estas semanas es ajustar con todos nuestros clientes esa situación para estar completamente convencidos, ellos y nosotros, para poderles ayudar, que el riesgo que tienen sigue siendo adecuado y que podemos mantener, o si hay que hacer algún ajuste lo hacemos, el nivel de riesgo tal como estaba planteado en su momento. Ángel, esa reacción inicial que siempre suele tener el inversor cuando comienzan a caer los mercados, que es vender, ¿cómo se puede frenar? ¿Hay herramientas como, por ejemplo, el traspaso, en el caso de los fondos de inversión, que permite no materializar las pérdidas? ¿Se podría utilizar más en estos momentos? Pues en línea con lo que comentaba Santiago, hemos visto durante el mes de marzo y el mes de abril, que ya termina hoy, varias fases en cuanto al, digamos, pánico en el mundo de fondos de inversión. En las 3 primeras semanas de marzo y especialmente la tercera, tuvimos reembolsos netos de 5.000 millones de euros
Sin embargo, ya en la cuarta semana, como consecuencia de ese suelo que tocaron los mercados y esa recuperación parcial de esas pérdidas latentes, los reembolsos pasaron a 400 millones, es decir, en 3 semanas 5.100 a solo 400 millones de reembolsos en la cuarta semana. Y los datos que tenemos de abril, pues cerraremos en torno, pues casi en cuanto a un número cercano a cero en cuanto a rentabilidades. De hecho, hay muchas gestoras ya que están teniendo en los últimos días de abril suscripciones netas, incluso las más grandes. Por lo tanto, bueno, al final esto es la psicología de cada uno. Hay gente que siempre es más proclive a dejarse llevar por el pánico, lo cual es muy legítimo. Esto yo creo que no hay que criticarlo, pero en todo caso sí que vemos cómo esas fases psicológicas van pasando en función de las noticias y sobre todo, y creo que esto es importante en esta crisis, la reacción rápida y coordinada de los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, y el anuncio de medidas por parte de los gobiernos de incentivación de la demanda, sin duda han sido dos factores muy importantes para estabilizar los mercados y evitar que esta situación fuera a peor. Y en este contexto, pues desde luego, como mencionabas, la posibilidad de traspasar de un fondo de inversión a otra, de fondos de más riesgo hacia menos o de menos hacia más, para rebalancear esas carteras que comentaba Santiago, le da al producto fondo de inversión un plus en este momento de adaptación a estos vertiginosos movimientos de los mercados, permitiendo que sin coste fiscal puedas rebalancear tu riesgo en función de tus expectativas o de lo que marquen tus gestores, ya que la gestión discrecional de carteras cada vez es una industria, un sector con mucho más desarrollo y permite poner en manos de los profesionales esos rebalanceos que de una manera automática y profesional te realizan. Sin duda, claramente de esta crisis como de otras anteriores, el producto fondo de inversión es un producto que va a salir fortalecido porque además de esas características de traspasos que mencionabas, Alejandro, tiene otras muchas como esa gestión profesional, esa diversificación del riesgo, que si no podemos comentar más adelante, que es fundamental en un momento actual y que hacen que los inversores pues puedan manejarse de una manera más útil en este mundo incierto, en estos momentos tan llenos de incertidumbre y donde el acopio de liquidez quizá va a ser más necesario en el medio o largo plazo, teniendo en cuenta la situación a la que se van a ver abocados muchos trabajadores actualmente en procesos de ERTE, que pueden derivar en ERES, o de muchas personas que tendrán que aportar dinero de su ahorrado para poder reiniciar sus negocios. Por lo tanto, sí que en estos momentos hay que tener las ideas muy claras. Es verdad que las pérdidas latentes, que en muchos casos estarán compensadas con las plusvalías también latentes del año pasado, tienen que hacernos ser cautos a la hora de disponer este dinero o no, pero en todo caso sí que vemos los próximos, al menos trimestres, que ese ahorro acumulado va a ser necesario para una gran parte de los trabajadores y profesionales. Seguimos en el foro El Ahorro después del coronavirus, que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y de Roders. Y como empiezan a acumularse las preguntas de los asistentes, están ya inquietos porque nuestros expertos le den respuesta, voy a empezar a plantearlas
y comienzo con una que va dirigida a Santiago, la plantea Alonso, y comenta que el pasado 24 de febrero, dada la bajada de las bolsas, vendió todas sus posiciones en fondo. Y ahora le gustaría volver a invertir, pero no tiene claro en qué tipo de fondo hacerlo. ¿Qué le puede recomendar? Bueno, yo le recomendaría que hiciera un ejercicio un poco más a plazo y que habría que entender cuáles son sus características, ¿no? Si es una persona que tiene un dinero y es joven y lo está usando un poco para jugar, para conocer el mercado, o si es un señor que está jubilado y que lo que quiere es, o con vistas a la jubilación, quiere tener una cartera con una vocación mucho más de medio y largo plazo. Yo creo que si vendió en febrero, entiendo que su perfil de riesgo, pues es un perfil conservador. Tampoco puedo saber muy bien cuánto era el riesgo que tenía. Yo, en el fondo, doy muy poco juego para este tipo de consulta, porque realmente creo que si no tienes más datos es muy difícil poder dar un consejo. Yo creo que habría que ver por qué ha vendido, habría que ver por qué invirtió en su momento y, sobre todo, ya que tiene el dinero ahora mismo tranquilo en una posición de tesorería, pues yo lo que le recomendaría es que hiciera un análisis de cómo quiere estar invertido en los próximos años y, sobre todo, para qué va a invertir. Si vendió para comprar abajo, pues abajo ha quedado un poco atrás ya. Los mercados han recuperado más o menos, lo bueno ha recuperado más de la mitad de la caída, ¿no? Ángel, Salvador pregunta si para proteger las inversiones en tiempos de crisis hay que tener en cuenta el rating y la prima de riesgo de los países. En el caso de España, si baja el rating o sube la prima de riesgo, ¿merece la pena invertir en España? En línea con lo que comentábamos anteriormente, toda cartera, sobre todo hoy día, debe tener una diversificación lo mayor posible en términos, desde luego, geográficos. El apostar a un único país, sea el nuestro, sea otro, pues creo que no es muy recomendable en el día actual. Es verdad que hay países que van a salir antes de la crisis, y por zonas geográficas Europa, pues también, igual que estamos viendo como la crisis sanitaria, que como bien decía Santiago es el origen de esta crisis financiera, no es al revés. Estamos viendo cómo las economías de los distintos países en Europa están tomando decisiones y fases de desconfinamiento más rápidas que en otros países, y por lo tanto es previsible que la recuperación económica en esos países sea mayor. Todo esto dentro de un contexto donde todos los países van a estar afectados, porque la capacidad de exportación de las economías va a depender de las importaciones del resto, y en el ámbito de la Unión Europea esa tasa de transferencia está en el entorno del 70%, tanto de importaciones como de exportaciones. La prima de riesgo sin duda es un factor a tener en cuenta, pero eso ya está descontado en las valoraciones de los activos, y hoy por hoy, con el Banco Central Europeo pues apoyando a las economías de la zona euro y dependiendo de estos planes que todavía se están negociando en Bruselas, da la impresión que afortunadamente pues no vamos a llegar a esos diferenciales tan exorbitantes que tuvimos en la crisis del 2008, porque, como dije anteriormente, ha habido una respuesta muy rápida, afortunadamente, y muy coordinada, que no tuvimos en el 2008, y se tardó mucho en tomar medidas que creo que en ese sentido las lecciones se han aprendido por parte de nuestros reguladores, supervisores y gobiernos. Y por concluir, diversificación clara lo más posible por zonas geográficas, y en segundo lugar el tema de la prima de riesgo, si bien es relevante, pero no hay que olvidar que al final está anclada la prima de riesgo sobre la economía alemana
y la capacidad de la economía alemana, que tiene una gran capacidad exportadora, o la economía está basada mucho en su exportación, va a depender de otros dos países, que son Estados Unidos y China. Santiago, Joan quiere saber qué opinas de la inversión directa en oro físico, como protección de nuestros ahorros y para diversificar. Bueno, te comento un poco por activos. Yo creo que la inversión directa en oro físico, desde el punto de vista patrimonial, pues habría que ver cuál es la razón. El oro tiene un componente mitológico que le ha funcionado durante mucho tiempo y luego tiene un componente de una historia que empezó cuando se abandonó el patrón oro o por una reflejo histórico que se pensaba, porque no era verdad, que cuando el dinero estaba vinculado al oro era menos monetizable. Entonces el oro tiene en su historia una especie de bagaje, pero es una norma no escrita, o sea, es un consenso o un hábito del ser humano que invierte dinero que piensa que el oro es una buena protección respecto a la inflación y que es un valor estable. Si te miras, es muy fácil. Dile a Joan que se mire el gráfico del oro de los últimos 25 años y va a ver que lo que no es estable. O sea, el oro hizo un máximo en el año 2010 que no lo ha recuperado. Ha pasado subió mucho hasta ese momento, no sé si es 2010 o 2009, y luego 11, y luego ha caído y no ha recuperado todavía ese nivel. Entonces, yo creo que el oro es un activo como otro más, que tiene unas circunstancias que en este caso el oro es poco fácil de valorar por una razón, porque no tiene un carry, no tiene un cupón, no tiene ninguna referencia. Lo compramos y se aprecia o se deprecia. Pasa un poco, hemos visto en general con las commodities, pero hemos visto un episodio recientemente, hace solo 2 semanas, donde, bueno, es un tema solo noticiable, que no tiene mucho efecto práctico, pero hemos visto cotizar el barril de West Texas de petróleo en no sé si fue menos $50, ¿no? Bueno, pues es un activo que no tiene carry, que en este caso el oro se almacena bien, pero el petróleo se almacena mal, y por un problema de almacenamiento en el vencimiento de los futuros, pues el que tenía el premio de que había comprado barriles de petróleo y se los daban, tenía que pagarle muchísimo más dinero que lo que valía el barril a otro para almacenarlo. Entonces, yo creo que el oro es otro activo, pero yo no recomendaría a nadie que invierta en oro todo su patrimonio pensando que por invertir en oro su patrimonio no va a fluctuar, porque fluctúa. Ángel, una de las medidas que aprobó el Gobierno para aliviar a los afectados por los ERTE y a los autónomos fue posibilitar el rescate de los planes de pensiones, pero no se ha utilizado mucho. Entre las pérdidas acumuladas y la fiscalidad que conlleva el rescate, el partícipe se ve frenado a la hora de hacerlo. ¿Es hora ya de por fin cambiar la fiscalidad de los planes de pensiones? Bueno, en esta pregunta hay dos, en realidad. En primer lugar, sobre qué ha pasado con el supuesto de liquidez en planes de pensiones, y sobre este aspecto hay que dejar o poner de manifiesto que el ahorro en un plan de pensiones tiene como objetivo esencial proveer de una renta complementaria para nuestra jubilación, y eso es lo que no hay que perder de vista. Si bien es cierto que el plan de pensiones ya tenía varios supuestos de liquidez, como era el desempleo, la enfermedad grave, la incapacidad o el desahucio de vivienda habitual. Por lo tanto, son supuestos muy extraordinarios, como es el caso también de la crisis sanitaria del coronavirus. La primera aprobación de este supuesto fue la publicación en el BOE el 2 de abril. Posteriormente vino Semana Santa. Ha habido 2 modificaciones complementarias de este supuesto en 2 reales decretos. El último ha sido publicado ayer miércoles
y por lo tanto todavía es pronto para poder hacer un balance. Es verdad que hay un plazo de 7 días hábiles desde que el partícipe aporta la documentación y en todo caso pues veremos cuando haya los primeros datos. El caso del mes de abril pues obviamente no va a ser muy importante a efectos de poder ver la trascendencia de este supuesto, más bien el mes de mayo. En todo caso sí que esperamos que sea, la disposición de este supuesto sea la menor posible, porque eso significará que la necesidad de hacer liquidez en un producto de ahorro a largo plazo, teniendo en cuenta los dos condicionantes que tú mencionas, fiscalidad y rentabilidad, han sido innecesarias porque afortunadamente, y ojalá ese sea el supuesto, todos los trabajadores actuales en situaciones de ERTE o bien autónomos o bien empresarios individuales que hayan tenido que cerrar su negocio, han vuelto a la actividad y han recuperado un nivel de actuación normal. Por lo tanto, respecto de la primera cuestión, hay que esperar, todavía es pronto y veremos y ojalá deseemos que esta disposición, que es voluntaria por parte del partícipe, no sea necesaria tomarla. Y en segundo lugar, respecto de la mejora de la fiscalidad, que creo que era la pregunta, sin duda el ahorro a largo plazo, el materializado básicamente en planes de pensiones, debe ser un ahorro premiado, porque tienes el hándicap de la iliquidez y de ese plazo durante el cual no vas a disponer de tu dinero. Y en ese sentido, pues desde Inverco hemos insistido muchas veces y durante muchos años en que es necesario una mejora clara del incentivo del ahorro a largo plazo y especialmente en el momento de recibir el dinero acumulado en la prestación, donde ahora mismo tributa al marginal en el IRPF, y al menos debería establecerse alguna fórmula de limitación de esa fiscalidad, ya sea estableciendo un porcentaje exento, ya sea separando de ese dinero que recibimos al jubilarnos la parte derivada de los rendimientos de las aportaciones, de las propias aportaciones. Las primero deberían tributar al tipo mínimo de la escala de gravamen del ahorro, que es el 19%, y desde luego no al marginal. Pero en todo caso, hoy por hoy estamos centrados lamentablemente en la crisis sanitaria, que nos va a llevar a una crisis económica, y esto también vamos a tener en paralelo una crisis demográfica o una evolución demográfica que nos va a llevar a tener que replantear las prestaciones en el sistema de pensiones, donde estamos viendo que ya desde hace 3 años hay una apelación al pago de las pensiones con deuda pública que desde luego no es sostenible en el medio plazo. Y todo esto pues va a llevar necesariamente a replantearse muchas cosas, y desde luego el tema de las pensiones va a ser una de ellas. Santiago, estamos recibiendo varias preguntas relacionadas con los Unilink. Quieren saber los asistentes si es un producto de planificación financiera adecuada en esta época de crisis, a través de aportaciones periódicas. Bueno, hay varias partes en la pregunta. O sea, yo creo que el Unit-Link te da unas posibilidades de planificación financiera concretas para determinadas circunstancias. El Unit-Link es un producto útil, y luego el invertir con aportaciones periódicas es una buena recomendación. Yo creo que es muy sano tener un plan de aportaciones periódicas, pero lo puedes hacer en un Unit-Link, lo puedes hacer en un plan de pensiones y lo puedes hacer en un fondo de inversión. Es una cuestión de disciplina. Yo creo, de todas maneras, pensando en los vehículos, y como tengo aquí delante a mi jefe, a Ángel, yo creo que hay que recalcar precisamente las ventajas que tienen los fondos de inversión, que son productos que a veces se les mira un poco como
como que son para los inversores que realmente no son expertos, que los expertos hacen otras cosas, pero la realidad es que los clientes que han estado más protegidos, siendo más o menos expertos, han sido los que han estado invertidos en fondos de inversión. Básicamente porque el fondo de inversión te permite tener una gestión profesional de alto nivel, porque al hacer un pool, al agregar posiciones, pues lógicamente un fondo de inversión puede optar a gestores y a invertir más en buenos gestores. Y luego yo creo que porque en general, cuando el mercado no nos da problemas, minimizamos la diversificación. O sea, la diversificación llega a convertirse en algo que nos parece un rollo. Decimos, no me digas que tengo que diversificar, dime que va a subir y ya lo compraré, pero yo no quiero una cartera diversificada, yo quiero una cartera con las 5 cosas buenas o con las 3 cosas buenas o con la cosa buena. Y yo creo que los fondos de inversión han demostrado, como tantas veces, que el estar en manos de un profesional y el estar diversificado es lo que te cubre de verdad respecto a las crisis. Yo adicionalmente creo que dentro de los fondos de fondos adicionalmente te dan una protección mayor porque te permiten una diversificación mayor y esa gestión profesional no solamente de una persona, que es el gestor del fondo, que puede equivocarse, sino diluyes o generas mucha más capacidad de gestión porque estás dando porciones de la cartera diversificadas a distintos gestores. Y un poco enlazando con lo que le habías preguntado antes a Ángel, del comportamiento de los inversores, por incidir en general tendemos a hablar mal del inversor retail, del inversor particular, y pensamos que siempre lo hace todo mal y que el inversor institucional lo hace todo bien. Bueno, pues en esta crisis ha pasado exactamente al revés. En la caída fuerte de la crisis hubo unas semanas donde prácticamente no había volumen, se tenía que vender todo el que tenía que vender como se pudiera, y de hecho hubo algunos días que fue muy sorprendente que no solamente caían todos los índices de bolsa, todos los spreads de todos los bonos y de crédito, y además caían los bonos de gobierno hasta el bono alemán, o sea, caía todo a la vez. ¿Por qué? Porque estos inversores profesionales, institucionales, en ese pánico estaban vendiendo todo, ¿no? Cogieron todo lo que había en la cartera y lo vendieron. Bueno, eso, afortunadamente, en esta crisis no lo ha hecho el inversor particular. De hecho, y además este es un comportamiento muy generalizado que yo he podido contrastar con muchos colegas de otras casas, los inversores han mantenido sus inversiones de una forma excepcional, han demostrado que estaban bien asesorados al invertir porque aunque han tenido miedo, porque cuando ves caer las cosas pues tienes miedo, pero en general se han cometido muy pocos errores. Y esas carteras, fundamentalmente de fondos o de fondos o de productos perfilados, si hacéis un ejercicio general, se han comportado muy bien. O sea, una cartera en estos momentos moderada, te digo, de más o menos una parte importante del sector, pues puede estar cayendo una cartera 50-50, pues a lo mejor entre un 7 y un 10%. Si esto te está pasando en medio de la crisis más grande de toda la historia, pues no está mal, estás cumpliendo con los objetivos. Entonces yo, desde el punto de vista de vehículos, no hay duda que el inversor que quiera hacer una cosa sensata a medio y largo plazo, el fondo de inversión es su producto. Si hay otro inversor que se considera experto o pseudo profesional, bueno, pues él tomará sus propias decisiones. Pero para el inversor que delega, que va a delegar la gestión en un profesional, el fondo de inversión es el mejor producto. Ángel pregunta si podría ser que los clientes estén esperando a que pase el estado de alarma para ir a las oficinas a reembolsar sus fondos y rebalancear sus inversiones. ¿Es posible? Lo que vayan a hacer los 7 millones de partícipes en fondos de inversión, pues sería muy pretencioso por nuestra parte intuirlo, porque cada uno tiene unas circunstancias personales que lo hacen muy distinto de cualquiera de los
9 millones de los 6.699.999. Es verdad que algunos inversores pues, no tienen facilidad en el manejo online de sus propias inversiones, que a lo mejor eso ha podido impedirles hacer un reembolso o no. En todo caso, pues afortunadamente no lo han hecho, porque hemos visto que ha habido una recuperación parcial de los valores liquidativos como consecuencia de estas subidas parciales en los mercados. Y por lo tanto, volvemos otra vez al inicio de esta conversación. Cada uno tiene que tener en cuenta su horizonte temporal, tiene que hacer un análisis. Afortunadamente, como decía Santiago, que es un colega y además amigo, gran amigo, lo que es importante es que cada uno valore sus circunstancias personales. Afortunadamente ahora no hay esa necesidad de tener que vender. Afortunadamente los mercados han parado esa escalada o esa espiral a la baja que tuvieron en esa tercera semana del mes de marzo, y por lo tanto ahora no hay esa situación de pánico psicológico, se ha frenado. Y en todo caso, pues como decíamos antes, el que necesite liquidez por otros motivos al margen de sus mayores o menores sensibilidades a los mercados financieros, pues la tomará. Y precisamente los fondos de inversión lo que te permiten es hacer liquidez en 3 días como máximo, cuando una persona así lo necesita. Hay otros productos de ahorro que no te dan esta liquidez tan inmediata y afortunadamente por eso los fondos de inversión han salido reforzados de todas las crisis financieras que ha habido en los mercados. En el año 2008, por ejemplo, hubo 5 meses en los que se reembolsaron más de 5.000 millones de euros al mes. Afortunadamente no ha sido este el caso, porque los datos del mes de abril definitivos que publicaremos la semana que viene probablemente nos van a dar una cifra ya prácticamente de un frenazo absoluto en los reembolsos, y a partir de ahí pues cada cual podrá hacer lo que crea oportuno. Es verdad que todas las gestoras tienen modelos ya establecidos y procedimientos online para poder operar tanto suscripciones como reembolsos desde casa. Es verdad que no todos los clientes están familiarizados, pero la parte importante es que si alguien tenía esa precipitación por vender en los momentos de caída y no lo ha podido hacer porque no tenía ese conocimiento online, pues le ha venido muy bien el tener que esperarse y ver cómo los mercados han recuperado parte de esas pérdidas que en todo caso hubiera materializado. Las redes de oficinas sin duda ayudan a estos procesos normales, y veremos cuando se normalice la situación, que parece que va a ser ya en las próximas semanas, al menos parcialmente, cuál es el comportamiento de los ahorradores, pero no creo que ya desde luego el pánico vaya a ser el factor por el cual alguien reembolse o no, y en todo caso pues será una decisión voluntaria porque cada uno puede disponer de sus ahorros cuando quiera. Santiago, Eduardo pregunta que lo que le preocupa no son los mercados, sino el gobierno. Que cómo puede proteger sus ahorros si, aprovechando la crisis actual, el gobierno puede cambiar las reglas del juego. Bueno, vamos a ver, los mercados son difíciles de predecir, la política es difícil de predecir y el futuro en su conjunto es difícil de predecir. Entonces, yo creo que, y además en un momento donde han pasado cosas atípicas, podemos barajar la posibilidad de cualquier situación atípica, que es lo que está pasando. Yo lo que creo, lo que le diría, es que esté tranquilo. O sea, el gobierno, cualquier gobierno,
tiene un sistema muy fácil, además es legal, para que los ciudadanos le den dinero, que es recaudar impuestos. De hecho, nosotros para este año ya todo el mundo estimaba, porque iba en los programas electorales de los partidos que nos están gobernando, que podía haber una subida de impuestos. Yo creo que a lo que se puede estar refiriendo el oyente o el video asistente es a que el gobierno pueda utilizar otras fórmulas, pero eso yo creo que está fuera de la ecuación, ¿no? Esto es un tema al que se le ha dado mucho sitio porque probablemente era muy noticiable y generaba mucho jugo, y el pánico es libre, pero vamos a ver, nosotros estamos en Europa. Europa claramente la propiedad privada es un valor que está incrustado en la esencia del modelo europeo, que es un modelo de democracias con libre mercado, y cualquier otro tipo de derivada yo creo que tiene muy poca base. Lo que nos tiene que preocupar en nuestro gobierno, de cualquier gobierno que tengamos, es que solucione los temas que tenemos por delante, que son muy gordos, lo mejor posible. Y de hecho, si los gobiernos ahora mismo necesitan dinero, como ha explicado muy bien Ángel al principio, la respuesta que ha habido tanto de los bancos centrales como en el caso de Europa, del conjunto de la Comunidad Europea, pues ha sido muy, muy potente, y va a haber planes de ayuda y va a haber dinero para utilizar. Yo creo que ahora mismo que los gobiernos en ningún sitio, teniendo la posibilidad de la ayuda que le va a dar el sistema, el Banco Central, y la liquidez que se va a generar, piensen en otra fórmula de financiarse, es un poco absurdo. Aparte de ser absurdo, es que la capacidad de recaudación extra ahora mismo es marginal respecto a las cifras que necesitas y sobre todo al dinero que te viene de Europa. Yo creo que hay, Ángel, seguro que se sabe el número. O sea, cuánto suponen 2 puntos más o 3 puntos más de IRPF o de tipo del ahorro respecto al dinero que va a venir en los planes de ayuda. O sea, es que estamos hablando de magnitudes ridículas, elevando los impuestos, que al final cabreas a todo el mundo respecto a lo que tienes en las ayudas que se van a movilizar, ¿no? Ángel, en este sentido te preguntan si habéis detectado flujo de salida de dinero hacia otras plazas financieras, por el miedo a tener la gente el ahorro aquí en sus cuentas. Bueno, desde la asociación esta información obviamente nosotros no la tenemos. Son los intermediarios financieros, comercializadores, los que en su caso podrán facilitar esta información. Una vez más, pues en el año 2008 tuvimos una crisis de mercado. Es verdad que lo que estaba en cuestión entonces era la solvencia y la liquidez de las entidades financieras. Afortunadamente, en esta crisis nadie pone en tela de juicio esta circunstancia, por lo tanto, el riesgo de mercado o de la deuda pública o de España como economía solvente o insolvente no está en cuestión. Eso llevó a muchos ahorradores o algunos a tomar decisiones de deslocalizar su ahorro. Eso no implica que vayan a tributar menos, porque al final los residentes en España tributan por todas sus rentas mundiales, pero como decía Santiago, el miedo es libre y cada cual pues toma sus propias decisiones. La situación actualmente y afortunadamente dista mucho de la que tuvimos en el año 2008. Nadie está señalando ahora a países concretos o del sur de Europa como un cortafuegos, porque yo creo que todo el mundo, afortunadamente, reguladores, supervisores y sobre todo gobiernos han entendido que Europa y sobre todo la zona euro estamos todos subidos en un mismo avión, y da igual que viajes en la fila primera o viajes en la fila última, porque el buen fin del vuelo depende de que todos los pasajeros lleguen a puerto.
Y en este sentido el riesgo de contagio de eventuales circunstancias de una economía concreta de la zona euro pues no sería sostenible, y esto por supuesto está descartado. Entonces no sé qué información podrán facilitar en su caso los comercializadores, que no creo que faciliten datos, porque ahí está la privacidad de datos y sobre todo la confidencialidad de sus clientes, pero es verdad que comparado con el año 2008, al menos da la impresión que ese ruido es infinitamente inferior, porque desde un primer momento los gobiernos han sido muy claros, y la actitud coordinada, que es lo que nos diferencia de la crisis del año 2008, afortunadamente va funcionando. Y todo el mundo es consciente que aquí nadie se puede quedar de lado, y que dejar a un país de lado significa que te acaba arrastrando. Luego la fórmula en cómo se interprete, se organice o se formalice a nivel europeo esos planes de ayuda, si son o bien condicionados vía plan de reconstrucción o si son no condicionados vía Fondo Europeo o MEDE, será una cuestión por decidir, pero hoy nadie duda, uno, que va a haber asistencia y ayuda financiera de los organismos europeos, y que ningún país va a verse en la estacada, como pudo ser el caso y fue el caso en el año 2008. Estamos llegando ya al final de este foro, y hay una última pregunta que un participante quiere que le traslade a Santiago Satrústegui. Como estamos hablando de proteger el ahorro, de proteger las inversiones, pregunta si tenéis previsto, qué estrategia tenéis prevista en caso de que se vuelva a producir nuevos brotes del coronavirus. ¿Cómo podríamos proteger las inversiones? Bueno, o sea, que haya nuevos brotes del coronavirus será tan malo como que haya cualquier otro impacto de otro tipo que incida en las cotizaciones de los activos. Entonces, vamos a ver, yo creo que en general, y esto es muy importante, tiene que ver con la pregunta de antes, la función fundamental de un asesor financiero es ayudarle al inversor, a su cliente, a gestionar las emociones. Entonces, normalmente, y esta es una cosa que hemos explicado muchísimas veces, pero tenemos que pensar que normalmente el ser humano tiene una maquinaria emocional bastante perversa respecto a la valoración del riesgo. Y en general, cuando tiene miedo, es cuando tiene que ser valiente, y cuando le apetece ser valiente es cuando tiene que ser más prudente. O sea, nosotros venimos de unos antepasados de hace unos decenas de miles o cientos de miles de años que se pasaron muchísimo tiempo en la sabana africana salvando la vida, corriendo delante de un león o cualquier otro bicho que tenía hambre. Entonces, normalmente los que en esa situación se planteaban si el león tenía hambre, no dejaron su genética. La genética que ha llegado a nosotros es de los que corrían, y normalmente era de los que corrían más y antes. Quiere decir que estamos de alguna manera diseñados para precisamente con la emoción del miedo no pensar, y o bien bloquearlos o bien salir corriendo. Entonces yo creo que la función del asesor financiero, y aquí hay, o sea, esto no es una clase ni es una idea loca, o sea, que hay una categoría en el mundo de las finanzas que se llama Behavioral Finance, que tiene perfectamente analizado todo esto. Entonces, lo que tiene que tratar el asesor financiero es normalmente transformar la emoción del inversor. O sea, en estos momentos, y mucho más hace un mes, son los momentos donde tienes que comprar y no protegerte. Y en los momentos como el año, principios del año pasado, es cuando tienes que protegerte. Cuando tú vas a la oficina, tienes dos opciones. Una es tener buenas noticias y otra es tener buenos precios. Pero normalmente no se te dan a la vez. Si tienes buenos precios, habrá malas noticias. Cuando es buen momento de comprar, el momento emocional es muy malo. Día 23 de marzo del 2020, momento ideal de comprar probablemente de la nueva era.
pero en ese momento no compró nadie porque las noticias eran abrumadoras y la emoción estaba por los suelos. Momento ideal de no comprar, pues el 23 de febrero. En ese momento pues había muchísima más claridad, buenas noticias, malos precios, porque todo estaba muy caro, muy arriba. Entonces yo creo que la clave a la hora de decir dónde me protejo está mucho más en establecer cuál es tu objetivo y saber qué cartera tienes que tener para en todo momento con la misma cartera estar bien invertido. Si hay una caída, si lo que nos está preguntando este señor es que si va a haber una caída, ¿dónde me protejo? Pues la única protección real es la tesorería, que le va a costar entre medio punto o un poco más al año de rentabilidad negativa, pero es que eso es lo único que no tiene riesgo, no hay ninguna otra cosa que no tenga riesgo. Pues con esta respuesta de Santiago llegamos al final de este segundo foro del ciclo El ahorro después del coronavirus, organizado por la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y de Schroders. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido durante esta hora las preguntas que nos han llegado, que han sido muchísimas, muy interesantes. Hemos intentado que nuestros ponentes respondieran el mayor número posible, pero muchas gracias y os emplazo al próximo martes, que vamos a tratar otro tema muy interesante, el asesor, el mejor aliado del inversor. Despido a nuestros invitados. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Ángel, gracias, un saludo. Gracias a Inversión y a los patrocinadores y nuestros mejores deseos para todos los que nos están escuchando en términos de salud y también para sus familiares. Y a todos ustedes, cuídense, que es lo más importante. Os espero el martes.